Hola, buenas tardes. Continuando con el tema de corrosión, esta tarde vamos a ver lo que son los métodos de prevención de la corrosión. Concretamente, este tema se divide en 5 partes: selección de materiales autoprotectores, diseño mecánico y disposición de componentes, tipos de recubrimientos, inhibidores y pasivadores y protección catódica. Pasamos al primero de los apartados. Bien, existen algunas reglas de diseño que todos los ingenieros, incluidos vosotros, debéis de aplicar en lo que es la prevención de la corrosión. Lo primero es intentar impedir la formación de celdas galvánicas, es decir, no poner al lado un material normalmente catódico al lado de un material normalmente anódico, porque eso es la forma de generar una pila en la cual el ánodo se va a disolver. La siguiente de las condiciones sería hacer que siempre, cuando haya una asociación ánodo-cátodo de materiales, el área del ánodo sea mucho mayor que la del cátodo. ¿Por qué razón? Acordaos que en el cátodo tienen que llegar los cationes. La forma de favorecer la corriente de corrosión es poniendo un cátodo grande, mucho más grande que el ánodo, porque así se favorece la llegada de cationes desde la disolución acuosa hasta el cátodo. El tercero de los puntos es que los sistemas fluidos es mejor que estén cerrados y evitar acumulaciones de líquido estancado o salpicaduras. Bueno, esto es una consecuencia de... Es mejor que estén cerrados para que no entre oxígeno a los sistemas fluidos y evitar las acumulaciones de líquido estancado, por ejemplo, en curvas de conducciones, porque donde hay estancamiento de líquido, al final hay corrosión electroquímica. Sabéis que el agua es normalmente es un requisito para que exista conducción, para que exista movimiento de iones, y por tanto si no hay agua no hay corrosión. El cuarto de los puntos sería evitar las concentraciones de esfuerzos. Ya sabéis que si existen lugares en una pieza donde hay concentraciones de esfuerzo por tensión, pues es normal que se originen picaduras o grietas, y esas grietas son por donde va a progresar normalmente más la corrosión. Separar en lo máximo el ánodo del cátodo, está claro. Si tenemos dos materiales que pueden formar una pila por sus potenciales redox, pues lo mejor es separarlos todo lo posible, lo que se llama efecto distancia. Y por último, el sexto criterio que debemos tener en cuenta de diseño sería situar los ánodos. Acordaos que los ánodos son los que desaparecen porque se disuelven. Los cátodos no, los cátodos o se recubren o se engrosan. Por lo tanto, como los ánodos son los que desaparecen, hay que situarlos en sitios donde sea fácil reemplazarlos. Bien, este sería el primer punto, que sería los métodos de prevención con respecto a lo que es el diseño mecánico. Ahora vamos a ver algunos métodos de prevención basados en los recubrimientos. Ya sabéis lo que es un recubrimiento para impedir que se oxide el metal. Es poner una barrera realmente física entre el metal oxidable y el ambiente. Bien, tenemos varios tipos. Los metálicos, que son los más usados, consiste en la electrodeposición, es decir, como estamos viendo aquí, las pilas. En el cátodo vamos a tener la electrodeposición de los cationes. Por ejemplo, podemos depositar un metal que sea poco oxidable en la superficie de un metal que sí es oxidable. De esta forma lo protegemos.
inmersión en un baño fundido de un metal que sea inoxidable. A este tratamiento se le llama galvanizado, es muy usual. La proyección de metal fundido es lo mismo más o menos, pero en lugar de meter en un baño lo que hacemos es con una pistola proyectar metal inoxidable sobre una superficie de un metal que sí es oxidable. Deposición química de vapor, física o química, es lo mismo. En este caso el metal inoxidable que se deposita está en forma de vapor que va condensando en la superficie del metal a proteger. Este tratamiento tiene la ventaja de que el vapor va a llegar a todos los pequeños irregularidades de la pieza. Luego tenemos los métodos inorgánicos. Estos métodos inorgánicos normalmente se basan en una oxidación agresiva. Por ejemplo, oxidación superficial, anodizado. ¿En qué consiste? La forma de prevenir la corrosión de un metal puede ser, y lo es muchas veces, oxidándolo por fuera. Si tú oxidas el metal por el exterior, ya no hay nada que oxidar. Entonces, eso es un tipo de protección. La barrera de óxido es el protector. Y la fosfatación es, concretamente, depositar un fosfato que ya no se puede oxidar más porque está en su forma máxima de oxidación del fósforo, como fosfato alrededor de la pieza, con lo cual tampoco podemos ya oxidar un fosfato que está en su máximo estado de oxidación. Otros recubrimientos que se utilizan mucho son, por ejemplo, los barnices, son polímeros orgánicos normalmente. Las lacas también son polímeros orgánicos. Los coches, por ejemplo, llevan la pintura del coche y encima llevan una laca protectora. La laca protectora, pues una barrera orgánica entre el ambiente y el metal. Bien, otros métodos de prevención de la corrosión muy usados son los inhibidores. Los inhibidores son sustancias que se añaden en pequeñas cantidades a la disolución acuosa, es decir, se utilizan por ejemplo mucho en calefacción, en diseño de intercambiadores de calor, en el fluido que usan los intercambiadores de calor. Vamos a ver cómo actúan. Todos se basan en que son sustancias químicas que se añaden al agua y que van a disminuir la velocidad en que los cationes van al cátodo o van a impedir que el ánodo se disuelva, ¿de acuerdo? Son sustancias que modifican la velocidad de esa transferencia de iones por el agua. ¿Cómo actúan? Podemos ver aquí un ejemplo. Polarización anódica o catódica. Aquí vemos el ejemplo claro de polarización anódica. Vemos que esta es la curva catódica y la curva anódica sería esta que veis aquí, que sube. Esta sería la anódica. Bien, al añadir el agente inhibidor vemos que la curva anódica se va hacia atrás. De alguna forma lo que hacen es impedir esa disolución del ánodo y por tanto la corriente de corrosión es mucho menor en este caso que cuando no existe el inhibidor. Existen también, es el mismo fenómeno, pero la sustancia que añadimos, el inhibidor, afecta al ánodo y al cátodo. Aquí tenemos un tipo de polarización mixta donde tanto la curva anódica, que es esta, como la catódica, que son estas dos, se ven alteradas por ese compuesto que añadimos al agua, con lo cual el último fin es siempre el mismo, que es disminuir esta corriente de corrosión de este valor a este otro. Bien, la forma de actuar ya hemos dicho que es reduciendo el movimiento de los iones, aumentando la resistencia de la superficie del ánodo a que se disuelva,
o incluso formando una capa pasiva, una capa protectora en el ánodo. Se le llaman pasivadores de ánodo. Como último método para prevenir la corrosión, vamos a ver lo que es la protección catódica. La protección catódica se utiliza mucho en construcción desde hace ya años. Imaginad que tenemos un edificio cuyo armazón interno de acero, acordaos de que todos los edificios tienen un armazón interno, pues está sometido a la agresión del medio ambiente y puede oxidarse ese hierro. Eso sería muy negativo para la estructura y por tanto lo que podemos hacer es, cada vez que el oxígeno atmosférico o el oxígeno, en el caso de haber corrosión electroquímica, disuelto en agua, oxida el metal, en lugar de, los electrones que cede el metal al oxígeno son rápidamente ofrecidos por otro metal que está en contacto con el hierro en este caso. Fijaos, imaginad que tenemos aquí nuestra estructura. Esto simboliza una estructura metálica que puede ser oxidada. Imagina que esto puede ser atacado por agua aireada o por el oxígeno. En el momento en que el oxígeno arranca electrones al metal, esos electrones son rápidamente proveídos por un depósito de magnesio que está conectado al metal que queremos proteger. Es decir, el hierro se oxidaría a hierro 2+, más 2 electrones, pero rápidamente, en cuanto está como hierro 2, recibiría 2 electrones de un depósito de magnesio que se disuelve a magnesio 2+, y le entrega esos 2 electrones al depósito de hierro. Con lo cual, esta estructura de hierro no pasaría nunca a óxido, porque no lo estamos permitiendo. Es decir, en cuanto pierde los electrones, esos electrones son repuestos rápidamente por el depósito de magnesio en contacto. Esto en la estructura de los edificios es muy corriente. Existen todas las estructuras, o muchas de las estructuras. También se ven los barcos. Los barcos normalmente todos llevan un depósito de magnesio que está conectado mediante un cable al casco. El casco puede sufrir oxidación, pero en cuanto empieza a oxidarse, rápidamente los electrones son repuestos por el depósito de magnesio. Al final lo que vamos a tener es que el depósito de magnesio es el que realmente va desapareciendo, se va agotando debido a la disolución, pero nuestro equipo de hierro pues continúa inalterado. Bien, en las construcciones actuales o incluso en los barcos actuales, en lugar de poner un depósito de magnesio, el magnesio se ponía, ya sabéis vosotros, porque es un ánodo muy bueno, tiene mucha tendencia a dar sus electrones, pues también se puede hacer sustituyendo el depósito de magnesio por una batería que va a ser quien proporcione esos electrones al material a proteger, a ese cátodo a proteger. Existen otros tipos de corrosión para otros materiales que no son metales, como los polímeros. En este caso estamos hablando de los plásticos, polímeros. Tenemos degradación química. Fijaos la diferencia, ya no hablamos de corrosión, hablamos de degradación química, termooxidación, hidrólisis, degradación térmica por el calor, degradación mecánica por los esfuerzos, biodegradación, los microorganismos pueden comerse esos plásticos, sobre todo si son biodegradables, o fotodegradación de esos polímeros. Tenemos el caso, por ejemplo, de los plásticos que se van decolorando debido a la radiación ultravioleta del sol. Los cerámicos también se pueden degradar, como veis, no oxidar. Tenemos degradación por escorias y fundidos. Son fundamentalmente degradación por otros metales más oxidantes, oxidación de cerámicos no oxídicos y reducción, también se pueden reducir esos óxidos a metal, con lo cual estamos acabando con ello.